En este video voy a hablar sobre el periodo barroco, los pensamientos del momento, la búsqueda del ser y los sentimientos sociales. Antes de empezar, te recomiendo quedarte hasta el final para entender todo lo que sucedió en este tiempo. Ahora sí, empecemos. El periodo barroco se comprende entre los siglos XVII y XVIII, surgiendo en Italia y extendiéndose al resto de Europa y América, caracterizándose por una gran exuberancia ornamental que se manifiesta en el arte, la literatura, la música y la arquitectura. En el siglo XVII fue por lo general una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior, causada principalmente por el descubrimiento de América. Las malas cosechas conllevaron el aumento del precio del trigo y demás productos básicos, con las subsiguientes hambrunas. El comercio se estancó, especialmente en el área mediterránea, y solo floreció en Inglaterra y Países Bajos, gracias al comercio con Oriente y la creación de grandes compañías comerciales, que sentaron las bases del capitalismo y el auge de la burguesía. La mala situación económica se agravó con las plagas de peste que asolaron Europa a mediados del siglo XVII, que afectaron especialmente la zona mediterránea. Otro factor que generó miseria y pobreza fueron las guerras, provocadas en su mayoría por enfrentamientos entre católicos y protestantes. Antes de explicar el periodo barroco en específico, voy a hablar sobre la Reforma y qué llevó a que ésta se dé. El hombre europeo de aquel momento estaba profundamente inmerso en el universo de representaciones del cristianismo tradicional. Vivían muy preocupados e incluso obsesionados por el pecado. Y en este momento la Iglesia Católica realizaba una serie de cosas que indignaban a muchos cristianos. Por ejemplo, las misas eran incomprendibles debido a que se proclamaban en latín, lengua que no todos en ese momento hablaban. Además, se prohibía la posesión de Biblias y la interpretación por uno mismo de ellas. Pero el punto principal que llevó a que se realice la reforma fue la venta de indulgencias. Indulgencias eran reducciones de las penas, es decir, de los pecados, que se podían conseguir para uno o para otros. Pero el problema era que estas indulgencias se obtenían a cambio de limosnas, para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Ante esto, Martín Lutero, quien era un monje agustino y profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, se rebeló contra el Papa, publicando en la puerta de esta iglesia 95 tesis, que era una serie de propuestas que criticaban fuertemente a la iglesia y cómo se estaban haciendo las cosas, desarrollándose así la Reforma Protestante. Luego de un tiempo, y visto que Martín Lutero no se retractaba y que la Iglesia Católica estaba perdiendo muchos fieles, debían hacer algo, creándose así la Contrarreforma, la cual no buscaba frenar el avance de los protestantes, sino que se buscaba afirmar las cosas que no querían que se pusieran en duda, revitalizando la fe y poniendo fin a las malas prácticas religiosas, creándose el Concilio de Trento, en el cual establecía que la fe era central y que las obras eran de igual importancia para alcanzar la salvación, afirmando la autoridad del Papa, la devoción de los santos y demás. Además, para llegar más a los fieles, apostaron por el sentido de la vista, ya que no todos hablaban en latín, explicaban los pasajes bíblicos por medio de pinturas y esculturas. De esta manera, las iglesias comenzaron a estar cargadas de ornamentaciones, pinturas y otros elementos artísticos que llamaban demasiado la atención. Además, en esta época existían tensiones sociales, políticas y económicas debido a las guerras y las pestes, logrando que las personas se refugiaran en cierta medida en la religión y la fe. De esta manera, la sociedad se debate entre dos extremos. Por un lado, el esplendor, el lujo, los sueños de grandeza. Y por otro lado, el desaliento y la pobreza, generándose así un gran contraste entre lo que se desea hacer y lo que se es, desarrollándose así un afán por aparentar.
Además, debido a las pestes y a las guerras, el hombre barroco estaba continuamente frente a la muerte, produciéndose una reflexión constante sobre la fugacidad de la existencia. De esta manera, todos estos sentimientos se percibían en la escultura y las pinturas, que eran rebuscadas y detallistas, e intentaban expresar los sentimientos del ser humano. De igual manera, en la literatura se llega a observar una renovación en los modos y técnicas de la narración y un abuso de recursos. En conclusión, el pensamiento de esta época se ve expresado sobre todo en las artes, por medio de las ostentaciones y los elementos cargados, que expresaban el deseo de grandeza. Además, por la situación de salud, política y económica, se percibe un sentimiento de pesar y reflexión sobre la vida, generándose un gran apego a la religión y a la fe.